Muy buenas, bienvenido a este vídeo donde vamos a hablar sobre qué es la palabra. La palabra entendida como instrumento que utilizamos para describir el mundo que nos rodea, en las llamadas ciencias naturales, o el mundo que nos interioriza en las llamadas ciencias sociales. La palabra está formada por tres partes: la forma, la imagen y el concepto. La forma es de una palabra, es la representación gráfica o sonora que en la escritura realizamos a través de unos signos que llamamos letras, y en la forma sonora a través de formamos con unos signos que llamamos fonemas. Por ejemplo, la palabra mesa está formada por las letras M, E, S, A y sus correspondientes fonemas. La imagen de una palabra es la representación gráfica que se nos viene a la cabeza, a la imaginación, cuando escuchamos o leemos esa palabra. En el caso de una mesa, a casi todo el mundo se le vendrá a la cabeza pues una superficie cuadrada, rectangular, de madera u otro material, elevada sobre el suelo por cuatro patas o similares, ¿no? Y el concepto. El concepto son todas aquellas ideas que hay alrededor de una palabra, todas aquellas ideas a las que la mente recurre cuando escuchamos o leemos una palabra. Bien, es importante esta distinción, este desmembramiento de las palabras, porque, como decía al principio, la palabra es una cosa que utilizamos para describir la naturaleza exterior e interior al ser humano, pero también se usa para crear esa naturaleza. Es decir, en particular el concepto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la mesa, si uno entiende que una mesa es un sitio donde la gente se reúne para comer y tomar un café y después echar una partida a las cartas, pues cuando escuche o lea la palabra mesa va a tener una sensación agradable. Por otro lado, si uno entiende que una mesa es un sitio donde se sacrifican bebés a un dios maligno, o sin ser tan extremista, si uno entiende que una mesa es ese sitio donde se pasa 8 horas al día sentado delante de un ordenador en un trabajo que no le gusta, pues va a tener una sensación desagradable con la misma forma, con la misma palabra, con lo cual su visión del mundo pues va a cambiar. Esto, como ya sabemos, el sistema lo conoce perfectamente, y es fundamentalmente a través de las palabras, o yo creo que únicamente a través de la palabra, como hace para moldear nuestra visión del mundo, para que veamos el mundo de una determinada forma, con un interés particular, de la ganadería humana. Por ejemplo, hay dos técnicas de las que os quiero hablar aquí. Una es el cambio de imagen a concepto y la vuelta del concepto a la imagen, de forma que la imagen primitiva queda borrada, con lo cual se altera completamente el sentido de las palabras. Y otra forma es lo que llamamos los eufemismos, que son palabras que tienen la misma imagen, pero con conceptos distintos, a veces incluso completamente distintos, tanto como contrarios. Es decir, con la misma imagen se pueden tener dos conceptos contrarios,
con lo cual, como digo, pues es posible cambiar el mundo en que vivimos. Como decía, las palabras no solo sirven para describir el mundo, sino que tienen la capacidad de crear el mundo, de crear lo que vivimos. Bien, el cambio de imagen a concepto y de concepto a imagen, hay un ejemplo que me llamó poderosamente la atención, y es el de la expresión raíz cuadrada. Si a uno le preguntan a qué rama de la ciencia pertenece la expresión raíz cuadrada, pues todo el mundo te va a decir que a las matemáticas. Parece que es al álgebra concretamente el área donde se puede incluir la expresión raíz cuadrada. Pues bien, resulta que esto no es así. La expresión raíz cuadrada es una expresión que se utiliza o se utilizaba más bien, en la botánica, en la agricultura, y tiene que ver con la relación que tiene dentro de una planta la raíz, el espacio que ocupa su raíz, con lo que luego va a salir, lo que vemos, el tronco, las ramas de una planta. Esto tiene su utilidad porque a la hora de cultivar una cierta superficie de terreno, uno tiene que tener en cuenta que una planta pues, necesita tener el espacio suficiente para desarrollarse completamente, para que dé lo mejor de sí. Con lo cual, pues lo suyo es poner las plantas bien separadas, ¿no? Para que cada una tenga su espacio. Pero tenemos que tener en cuenta que la superficie de terreno que tenemos es limitada. Pues no podemos cultivar toda la tierra hasta el infinito, sino que cuando un agricultor se plantea cultivar, pues tiene que contar con que tiene una superficie limitada, con más o menos límites. Con lo cual tiene que buscar el equilibrio entre la separación de las plantas, tiene que dejar que cada planta tenga su espacio, pero a la vez tiene que contar con aprovechar lo mejor posible la superficie de la que dispone, poner el máximo de plantas que pueda en la superficie que tiene disponible para cultivar. Y para eso se usaba la expresión raíz cuadrada. Es una forma de encontrar el equilibrio contando con que la raíz, con que el tamaño de la raíz, el tamaño que pueda alcanzar la raíz va a determinar el tamaño que después alcance la planta. Eso se ve claramente por ejemplo, en los bonsáis, ¿no? Que sabéis que se cultivan siempre en bandejas pequeñas esta es una de las formas que hay para que no crezcan, digamos, demasiado, para que no haya que andar podándolos tan continuamente. Bien, como digo, esta es la imagen, y esta imagen se pasó al concepto de las matemáticas, en la cual una raíz cuadrada pues es eso que está oculto de un número, es aquello que está, digamos, debajo de la tierra, que es lo que forma un número, ¿no? Por ejemplo, el número 25 pues estaría formado por 5 por 5, ¿no? Por un cuadrado de 5 de lado, de 5 unidades de lado. Como digo, esta imagen, en principio agrícola, se pasó al concepto de las matemáticas. Surgió el uso de la expresión raíz cuadrada en el área de las matemáticas, como raíz en el sentido de algo que está oculto debajo del suelo, pero que es lo que define lo que vemos, que es el número final, digamos. Pues bien, aquí ya hemos pasado al concepto, y pues con el tiempo y la suficiente repetición, ese concepto pasó a ser la imagen, de forma que si tú hoy dices raíz cuadrada, lo primero que se te viene a la cabeza es el simbolito típico, ¿no? ¿Verdad? Esa V con una raya arriba, el símbolo de la raíz cuadrada en matemáticas.
y a nadie se le ocurre pensar en una raíz de una planta, de un árbol. Con lo cual se ha desconfigurado, se ha eliminado el significado de esta expresión. Y no solo se ha eliminado, sino que a los niños en la escuela no se les explica de dónde viene esta expresión raíz cuadrada. Se les dice, bueno, pues que esta es la fórmula y esto es lo que tienes que aprenderte de memoria y punto, y así hasta la edad adulta, ¿no? Y de esta forma, pues es una forma que me pareció curiosa, pero tremendamente ilustrativa de cómo el sistema es capaz de hacer desaparecer los significados de las palabras a través de esta técnica de convertir la imagen en concepto, y el concepto acabe pasando a ser una imagen. Bueno, los expertos explican como esto como un proceso natural de la mente humana, que de una forma sutil pues es capaz de realizar estos cambios, con lo cual vamos perdiendo el significado de las palabras y acabamos por no acordarnos, ¿no? Y bueno, sabemos que no es así, porque a mí cuando me lo explicaron ya me di cuenta de dónde venía, con lo cual no es que mi mente tenga ningún tipo de defecto, simplemente con la información que recibo es con lo que puedo funcionar, con lo que proceso. Con la información que no recibo, evidentemente no puedo funcionar. Bien, como decía, esta era una de las técnicas, y otra técnica es el eufemismo. Y aquí fue un ejemplo que fue un poco tétrico, si queremos, pero bueno, muy ilustrativo. Esto fue durante el eufemismo, como digo, se trata de... Un eufemismo es una palabra que tiene la misma imagen que otra, pero un concepto completamente distinto y a veces incluso absolutamente contrario. En el caso que voy a explicar ahora, el concepto es completamente contrario uno del otro. Esto ocurrió durante el pasado arresto domiciliario de marzo. Leí una noticia en el periódico, una mujer, un ser humano de mi barrio, pues se tiró por el balcón con resultado de muerte, se suicidó. Y la noticia pues relataba, en el cuerpo de la noticia, lo principal era la rápida actuación de los cuerpos de policía y los sanitarios, que no pudieron nada más que certificar su muerte, tal cual, y al final el artículo acababa con la frase textual: todas las hipótesis apuntan a una muerte voluntaria. Punto. Y ahí acababa el artículo. Y esto es importante que sea la frase final. ¿Cuál es el eufemismo aquí? Pues bien, en lugar de decir suicidio, en el que hay un suicidio y muerte voluntaria, son la misma imagen. Es decir, alguien decidió acabar con su vida. Pero tienen conceptos contrarios, absolutamente no distintos, sino contrarios. Cuando uno habla de un suicidio, se trata de una decisión que alguien tomó, alguien decidió acabar con su vida, pero como consecuencia de una coacción. Es decir, no tuvo más remedio, fue la única opción que vio, tuvo que elegir el mal menor y le llevó hasta ese punto que es el último, ¿no? Sin embargo, la palabra voluntaria pues alude a eso, a voluntariedad, a libertad de elección. Cuando uno escucha que alguien hizo algo de forma voluntaria, pues es porque voluntariamente decidí ponerme un pantalón en lugar de una falda, o decidí hacer pasta en lugar de arroz. Cuando alguien realiza un acto voluntario, pues lo hace en libertad, cuando tiene libertad de elección y elige una cosa en lugar de la otra. Con lo cual, como digo, es un concepto absolutamente contrario al de elegir hacer algo por coacción, cuando no tienes más remedio, cuando te sientes tan amenazado que tienes que optar por el mal menor.
Bien, de esta forma, como digo, la noticia pasaba a ser absolutamente contraria. Una mala noticia, que podía ser un vecino se ha suicidado, pasó a ser un vecino ha escogido, esto es una muerte voluntaria, pues ha escogido morir en uso de su libertad, ¿no? Una cosa buena, ¿no? Alguien pudo decidir, pudo usar su libertad para decidir acabar con su vida. Y esta frase, como digo, es importante que estuviera al final de la noticia, porque aunque uno pudiera, bueno, mostrarse cuando menos sorprendido al leer el titular, pues al acabar de leer la noticia, pues el concepto que uno tenía, pues no era ni mucho menos desagradable, sino que al revés, podía ser incluso agradable, ¿no? En el sentido de que, bueno, no es que haya gente en el mundo que no tenga más remedio que morirse, que acabar con su vida, sino que hay gente en el mundo que puede elegir incluso sobre lo más grande que hay, que es la vida, ¿no? Y de esta forma uno podía seguir leyendo el periódico, incluso con cierta satisfacción. Y bueno, este, como digo, es un ejemplo quizá un poco tétrico, pero yo creo que muy ilustrativo de cómo, de una forma sutil, así es como se hacen las cosas importantes, de forma sutil, se usan los eufemismos hasta el punto de cambiar completamente el significado de las palabras, lo que entendemos al escuchar las palabras y por tanto la forma en que miramos el mundo, la forma en que vemos el mundo, con un propósito, por supuesto, interesado, que es el de separar el lenguaje, digamos, del mundo real. De esta forma, a través del lenguaje, el sistema puede crear su propio mundo dentro de nuestra cabeza y claro, una vez que estamos en casa de otro, pues es más fácil que hagamos lo que él dice. Esta separación del mundo real, del lenguaje, del mundo real de la conciencia, pues ya lo explicaba Orwell en La neolengua, en este caso, por ejemplo, hablando de la forma de las palabras, decía que en la neolengua se abreviaban, se usaban muchas abreviaturas y acrónimos, que se llaman, ¿no? Esta cosa de usar las siglas de las cosas. Y bueno, la excusa en principio era hacer más fácil y más rápido la comunicación, ¿no? Hacerla más dinámica y bueno, para que se pueda uno expresar con mayor facilidad, ¿no? Así usando abreviaturas y que no realizar un trabajo tan pesado como es pronunciar las palabras completas. Pero bueno, como el mismo Orwell decía, el propósito verdadero es separar el lenguaje de la mente. Es decir, que el lenguaje al final se acabe produciendo únicamente en la garganta y no exista una conexión entre la garganta y el cerebro racional, sino que el hablar sea un acto puramente emocional, que no pase, digamos, el filtro de la razón y que no, por tanto, no lleguemos a tener en cuenta el significado de las palabras, el efecto que puede producir lo que estamos diciendo o lo que estamos escribiendo. De esta forma, como digo, el hablar se transformaría en un futuro. Él hablaba del año 2050, pero yo creo que en el año 2022 ya va a ser completo. Se separaba, como digo, ya no hacía falta, diciéndolo en crudo, no hacía falta pensar para hablar, sino que sería un proceso puramente emocional. En España se usa la expresión repetir como un loro, en lo cual pues la comunicación se ha convertido en emitir un discurso que nos parece bien, simplemente, sin más consideración, que nos parece emocionalmente bueno, nos produce una sensación agradable al pronunciarlo. Por eso se evitan las palabras que puedan
que puedan producir disgusto, insatisfacción. Aquí se mezcla un poco con la idea de Aldous Huxley, ¿no? De un mundo feliz, en la cual todas esas palabras que pueden producir sentimientos de disgusto, de pena, de falta, pues se procuran suprimir. Y como digo, a la vez pues se utilizan mucho las abreviaturas, los acrónimos, las iniciales, para separar el lenguaje de la mente racional, que se convierta en un proceso puramente emocional, con lo cual se separe del mundo real y perdamos la percepción que tenemos de que no solo estamos describiendo el mundo, sino que también lo estamos creando. Cuando estamos hablando tenemos una responsabilidad con todo aquello que decimos, porque todo aquello que decimos va a influir de una determinada forma en aquel que nos escucha. Y bueno, con estos apuntes de neolengua y de uso del lenguaje por parte del sistema, era con lo que quería terminar esta diatriba sobre lo que es una palabra, una cosa muy importante, tan importante como esa montaña, tan grande como esa montaña que veis ahí al fondo.